Hi, this is Kaushik Ranchod here with Brian for our weekly immigration update show. And today we're going to talk about who can file for I-130 petition and why the heck USCIS processing times are taking so long. ¿Qué tal? El abogado Kaushik y su servidor Brian los saluda como casi todas las semanas, hablando de temas muy interesantes respecto a la inmigración. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de quién puede someter una petición familiar específicamente y además por qué diantres está tardando tanto USCIS en el proceso de muchas aplicaciones. So, first I'm going to start off with the USCIS processing times. They have almost doubled in the last 5 years is the amount of time that it's taken. You know, and every case is different, but that's the average. That's just what's happening, you know, right now with this agency, and it's unacceptable. You can contact your congressperson to let them know, or go to the AILA.org website, look up USCIS processing times crisis levels to take action, because number of applications have gone down, but the times have gone up. Primero que nada, el abogado quiere abordar el tema del proceso con USCIS y estadísticamente se ha demostrado que en los últimos años USCIS ha duplicado el tiempo de tomar una decisión para un caso, aunque las aplicaciones estadísticamente son menores a las de hace años. Ellos han tardado todavía hasta el doble en someter una aplicación o tomar una decisión en una aplicación, lo cual el abogado considera inaceptable, y está en todos nosotros, ya sea hacer una queja o sugerencia con nuestro Congreso o ir por medio de páginas web o asociaciones como la es AILA.org, en la cual usted puede obtener más información acerca de los retrasos en los procesos de los casos con USCIS y cómo poder tomar acción respecto a ese tipo de decisiones que totalmente dependen del gobierno. So if an application was taking 5 months as of 5 years ago, now it's taking 10 months. And you can call us if you have a question, 916-613-3553, or post your question below. Es decir, si una aplicación hace 5 años se tomaba 5 meses en ser resuelta, ahora están tomándose 10 meses o inclusive más, aunque cabe mencionar que cada caso es diferente. No quiere decir que todos los casos van a ser retrasados, pero es lo que estamos viendo el día de hoy. Así que si tiene usted alguna pregunta al respecto de este tema, nos puede llamar al 916-613-3553 o simplemente dejarnos sus dudas o comentarios en la sección de comentarios abajo de este video. So this is very frustrating for everyone involved, for families, for businesses who need to hire key employees. It's hurting a lot of employees, businesses, and families as a whole. But you can take action. You can contact your congressman, you can contact your senator, and you can also go to the AILA website to find out what else you can do at AILA.org. Este tipo de decisiones o este tipo de situaciones que ocurren son bastante frustrantes, no solamente para el individuo o los empleados, sino para el empleador, los negocios o las familias en general, pues los casos tienen demasiado tiempo para ser resueltos, pero el abogado los invita a contactar a su Congreso o a su senador para ver qué acciones pueden tomar o invitarlos a que puedan tomar una acción respecto a estos retrasos, o como les informó anteriormente, ir a páginas web como lo es AILA.org, donde ustedes se pueden informar un poco más sobre estos retrasos y sobre específicamente qué acciones ustedes pueden tomar sobre esto. Alright, so now we're going to move on to who can file an I-130 family-based petition. So U.S. citizens and permanent residents can file for different types of family members. So first we'll start off with U.S. citizens. They can file for their spouse. They can file for their child, both married and unmarried. They can also file for their parents and also for their siblings. Now, depending upon each relationship, some of the processing times are going to take longer than the others. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de otro tema, específicamente sobre quién puede someter peticiones familiares. Primero vamos a tocar el tema de los ciudadanos americanos. Ellos pueden someter aplicaciones para sus esposos o esposas, para sus hijos, independientemente si están casados o no, o independientemente de la edad, para sus padres y también para sus hermanos o hermanas, aunque cada categoría tiene diferente tiempo de proceso y diferente tiempo de espera para la resolución, a la misma vez que diferente tipo de evidencia para cada categoría. Now, lawful permanent residents, they can file for their spouse and they can also file for their children. That's different than U.S. citizens because
lawful permanent residents cannot file for their parents and they cannot file for their brothers or sisters. Ahora, los residentes permanentes pueden peticionar específicamente, solamente más bien, a los esposos o esposas y a sus hijos, siempre y cuando estos estén casados, lo cual se contrapone a los ciudadanos que tienen más libertad de peticionar a los hijos independientemente de su estado civil o a los hermanos. Entonces, los residentes están limitados a ese dos tipos de peticiones. Now, U.S. citizens and permanent residents cannot file for aunts and uncles or cousins or second cousins. So we get that question like, oh, well, I'm a U.S. citizen, can I file for my cousin or my uncle? Unfortunately, you're not able to, but there are those different options, and then also look at the employment-based options as well. That's beyond the scope of this video, but give us a call, 916-613-3553. We are happy to answer your questions, or post your question below. Específicamente retomando a los ciudadanos, estos solamente pueden peticionar a las categorías que mencionamos. Nosotros recibimos comúnmente mucho tipo de preguntas, como si un ciudadano puede peticionar a un tío o tía o a un primo, tercer primo, segundo primo. La respuesta es no, pero no quiere decir que esas personas no tengan opción, pues existe también la categoría por medio del empleo, pero esto va más allá de lo que íbamos a hablar en el video de hoy. Así que si tiene cualquier duda acerca de quién puede peticionar a quién, o si usted tiene algún caso que puede ser sometido con inmigración, lo invitamos a que nos llame al 916-613-3553 o simplemente deje sus dudas o comentarios abajo de este video en la sección de comentarios. And if you would like to have a topic discussed, you could post it below and we may choose your topic for the next weekly show. I want to thank you for tuning in and have an awesome day. Si usted tiene algún tema que le interesaría que discutiéramos en el siguiente video, lo invitamos a que nos contacte o que de igual manera lo deje en la sección de comentarios sobre qué tema le interesaría a usted saber y puede ser que lo seleccionemos para la siguiente semana. Muchísimas gracias por sintonizarnos y que tengan un excelente día.